Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Queridos hermanos en el Señor, celebrar la fiesta de un apóstol es algo muy significativo por muchos motivos. No solo porque en los apóstoles recordamos aquellos primeros hombres que Dios llamó, que Jesús llamó por su nombre, mientras llevaba adelante Jesús su vida pública, mientras comenzaba su misión, la misión de anunciar y predicar el reino. Y entonces una de las primeras acciones de Cristo que se da a conocer con su predicación es elegir a hombres, en este caso, para que lo acompañen, para que sigan con Él una vida nueva, un camino nuevo, para que sean quienes junto a Él descubran el gran mensaje que Cristo tiene para la humanidad. Y luego, a posteriori, sean los continuadores de la obra que comenzó Cristo. Por eso la palabra apóstol significa enviado. Ellos son elegidos, llamados y enviados. Y entre la elección y el llamado hasta el envío final hay todo un proceso de conversión del apóstol. ¿Qué significa conversión? Una preparación del corazón que Jesús fue haciendo en ellos, con esa convivencia, con ese estar con ellos, con esa enseñanza y con ese mostrarse especialmente a ellos como lo que realmente es Él, el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías esperado, ¿no? Ellos son testigos. El apóstol es un testigo que lo ve a Cristo, lo sigue, sin entender demasiado al principio, pero lo sigue y siente una atracción por Él muy particular. Cuando Jesús se queda solo ante varios acontecimientos de la vida, porque no lo deja, no lo quiere la gente, porque lo expulsan, porque lo tratan mal, Jesús le pregunta a ellos: ¿ustedes también quieren dejarme? Y Pedro dice: no, Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Pedro, como los otros apóstoles, en este estar al lado de Cristo van como percibiendo lo que todavía su mente no puede entender, pero que se va desarrollando en ellos algo muy grande al estar al lado del Maestro. Una fuerza, una experiencia, una percepción de que ese hombre no es cualquiera. Y por eso lo seguimos, aunque mucho no entendemos. Ustedes saben que los apóstoles, seguidores de Cristo hasta el final, recién entendieron quién era Cristo y cuál era la misión a la cual Cristo los enviaba después de la muerte y la resurrección de Jesús, cuando fueron ungidos por el Espíritu Santo, porque hasta ese momento dudaban. Y aún apareciéndose Cristo resucitado, como nos dice el Evangelio de Pascua, ellos temían. Y Jesús les tenía que decir: no tengan miedo. ¿De qué temen? Soy yo. ¿Por qué les cuesta creer? Todo es un proceso. Pero lo importante de todo esto, trayéndolo a nuestros días, más allá de saber que ellos fueron los primeros y por eso los pilares, ¿no?, que comenzaron la predicación. Jesús, ustedes piensen que predicó y anunció en todo lo que es hoy el territorio de Israel.
comenzando por Galilea, Cafarnaún, Nazaret, donde se crió, Jerusalén, donde murió, terminó muriendo, centro de la fe judía. Pero Jesús mucho más lejos no fue. Prácticamente Jesús no se movió de lo que hoy es Israel, Judea. Los que después se fueron a tierras nuevas y cruzaron las fronteras israelíes para llegar a nuevas tierras hasta nuestros días, fueron los apóstoles y sus seguidores. Tal vez el prototipo más claro del apóstol misionero es Pablo, que llegó hasta España, hasta Roma, hasta Grecia, porque ellos fueron. Cristo los envió a ellos y Cristo fue con ellos, porque una vez que ellos se configuraron con Cristo y recibieron el Espíritu Santo, que es el Cristo vivo resucitado en ellos, ahí sí pudieron hacer lo que hicieron y mucho más, hasta morir, porque fueron mártires, dieron la vida. De distinta manera los martirizaron a los apóstoles. El único que se cree que no murió de mártir, sino murió de viejo, es Juan. La tradición un poco lo presenta como que murió de viejito después de haber escrito ya en su ancianidad el cuarto evangelio. El resto, los otros 10, y miren, a todos los mataron. Inclusive quien fue el sucesor de Judas, Matías, que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que lo eligieron porque había que cubrir el número de 12 originalmente hablando. Los apóstoles eran 12 porque representaban a las 12 tribus de Israel, es decir, que Jesús hasta eso era judío, hasta en respetar la idiosincrasia de su pueblo natal, ¿no? Pero obviamente después apareció Pablo y aparecieron un montón más y ya el número 12 quedó en la historia. Y hoy los apóstoles, ¿quiénes son los sucesores de los apóstoles en nuestros días, en el aquí y ahora? Los obispos. Los obispos son obispos porque son sucesores directos de los apóstoles. Y unido a los obispos, como pastores, estamos los presbíteros, que somos nosotros los sacerdotes. Y en comunión con los obispos y los sacerdotes están los diáconos, y ahí se forma la jerarquía eclesiástica. ¿Dónde tiene su origen? Ahí, en ellos. Pero ¿qué es lo importante de todo esto, en definitiva? Más allá de saber estos detalles que no vienen mal, es que el apostolado, el ser apóstol, no es privativo de aquellos o de los obispos o de los curas de hoy, sino de todo cristiano. Todo cristiano es llamado por su nombre y eso no nos cuesta metérnoslo en la cabeza. Y mucho peor, nos cuesta metérnoslo en el corazón. Nos cuesta creer que Dios nos llamó por nuestro nombre para cosas maravillosas, para hacer de nuestra vida algo maravilloso, estupendo en su nombre, para gastar y traducir en nuestra vida la vida de Cristo. Porque esa es la misión del apóstol. El apóstol renunció a sí mismo porque estaba tan invadido del Espíritu de Cristo y tan enamorado de esa buena noticia que había que irla a anunciar, y entonces no había nada que lo detenga, ni la misma muerte. Por eso cuando experimentaron en su corazón a Cristo y se dieron cuenta realmente a quién habían seguido y quién los había elegido, no dudaron en hablar y en proclamar, aunque los metían en la cárcel, aunque los flagelaban, los torturaban, aunque corría riesgo su vida, estaban felices, más que humanamente tal vez. Como cualquiera de nosotros ante la muerte puede tener cierto temor porque somos humanos, pero en definitiva estaban tan seguros de la vida eterna en ellos, que no les importaba nada. Pablo dirá, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Fíjense a dónde llega la persona cuando está configurada y convencida de quién es el Señor en su vida. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Ya de este mundo no quiero nada. ¿Qué puedo pedir? Después de todo lo que uno ve, experimenta, después de todo lo que uno padece, las ingratitudes, las persecuciones gratuitas, las ingratitudes a grosso modo. El primero que padeció ingratitudes fue Jesucristo. Porque muchos de los que habían recibido milagros y habían sido beneficiados con milagros fueron los que estaban ahí en la noche de la pasión y en la tarde de la flagelación y de la crucifixión, diciéndole a Pilato, crucifícalo. Y Jesús eso se lo llevaba en su corazón, porque él sabía que estaba cumpliendo algo distinto.
Y lo seguía amando. Y le seguía pidiendo al Padre que no les tenga en cuenta el pecado, sino que los perdone, porque no saben lo que hacen. Entonces, hoy a nosotros, cristianos, bautizados y consagrados y llamados por nuestro nombre, por el mismísimo Jesús, el día en que nos bautizaron, se nos invita en este día a dejar transformar nuestro corazón en serio, a desear que el Espíritu Santo transforme mi corazón en serio, para darle la espalda y renunciar a todo lo viejo, a esa programación que tengo en la cabeza del mundo que me lleva a ser ingrato ante las cosas de Dios, a pensar como piensa el común, a hacer daño por el daño mismo, a no decir la verdad, es decir, a no ponerle el nombre que las cosas tienen y proyectar en los otros nuestra propia miseria. Así nunca vamos a poder tener el corazón dilatado, preparado para que nos lo llene el Espíritu Santo, por más sacramentos que hayamos recibido, por más bautismo, por más comunión, por más confirmación, por más confesión y por más misa, y por más rosario y por más lo que quieran. Si mi corazón no se entrega humildemente al Señor y me dejo de embromar con tanta estupidez terrenal, nunca voy a poder llevar a plenitud mi vocación. Y mi vocación es esta: ser apóstol, enviado, testigo. Ahora, ¿testigo de qué sos? Tu vida, mi vida. Me pregunto a mí primero, obviamente, cada uno los invito a que se lo pregunten. Tu vida, ¿quién testimonia? Cuando alguien se acerca a tu vida, sea un hijo, sea tu esposo, tu esposa, sea un pariente, un vecino, quien sea, tu vida, ¿quién testimonia? ¿Qué reciben ellos de vos cuando se te acercan, cuando conviven, cuando te cruzan en el camino de la vida? ¿Cuál es? ¿Qué les transmitís? ¿Qué cosa? Pensalo. Porque creo que parte del camino hacia la Navidad en este tiempo de preparación pasa por ahí también. Por pensar y discernir con sinceridad. Yo soy cristiano, estoy consagrado, le pertenezco a Cristo. Entonces, cuando alguien se acerca a mí, en todo momento, hasta cuando hablo con mi amiga más íntima por teléfono, ¿no? ¿A quién testimonio? Es la gran pregunta por el millón que todos nos tenemos que hacer, porque a veces creemos que ser cristiano es para determinadas cosas, o en determinados lugares, o ante determinadas personas. Pero ser cristiano es ser de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Así lo entendieron los apóstoles con el Espíritu Santo. Ser otros Cristos es amar, es perdonar, es ir al encuentro del otro, es ir en busca del que está alejado, es no entrar en la misma variante que entra el mundo de la mediocridad y de la superficialidad, es dejar de lado odios, rencores, es ir al encuentro. Cristo vino al encuentro de todos. Entonces, yo que tengo que reproducir como cristiano la imagen de Jesús, ¿realmente lo hago? ¿Lo hago? ¿O sigo atado a lo viejo? Puedo estar atado a lo viejo. Hermanos, y esto no es para pensar simplemente a nivel moral, qué hago bien, qué hago mal, hago una penitencia, no la hago, porque eso la verdad que no es la manera, Eso puede ser una ayuda muy secundaria. La manera es entrar en intimidad con Cristo. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, vengan y síganme y dejen las redes, que yo los haré pescadores de hombres, los está invitando a algo que ellos ni se imaginaban en ese momento, pero ni por aproximación lo que realmente les decía. ¿Y qué quería decirles Jesús? Lo que Él empezó a hacer con ellos. Los pescó de la nada. Piensen que el mar representaba las fuerzas de las tinieblas y la oscuridad. Él los saca de ese ámbito simbólico para llevarlos a otra dimensión. Es decir, los rescata de su oscuridad para llevarlos a la luz. Ellos tienen que experimentar primero ellos la luz y lo que significa ser pescados por Cristo, rescatados por Cristo, para después ellos entender
el día de mañana cuál será la misión a la cual Jesús los envía y para lo que los eligió. Por eso tenemos que hacerlo todos nosotros, todos, yo el primero, cada uno, en nuestra oración de cada día, en nuestra reflexión, en nuestra meditación profunda, en nuestros espacios de silencio prolongado, en nuestras soledades más profundas al lado de Dios, porque son soledades fecundas. La soledad con Cristo, en la intimidad con Cristo, hermosa soledad. A la palabra soledad se le suele tener miedo y hasta se dice que la soledad es mala consejera. Es mentira. Claro, si vos te encerrás en tu soledad para darte manija y pensar mal de tutti quanti o lo que sea, entonces sí, mala consejera. Pero cuando la soledad es para invitarte a estar en intimidad con Dios y hacer un camino interior profundo, entonces es fecunda. La soledad es fecunda y llena la vida de alegría, de gozo, de esperanza. Porque ahí se produce la conversión. En la soledad y en la intimidad con Él, Dios transforma. Es Él quien convierte, es Él quien purifica. Eso lo vivieron los apóstoles en todo el tiempo, desde que fueron elegidos a orillas del lago hasta que murieron mártires en el nombre del Señor. Fue todo un proceso. Bueno, nuestra vida tiene que vivir ese proceso. Pero uno tiene que querer, porque la tentación de dejarlo a Cristo es muy sutil. ¿Ustedes también quieren dejarme? Les dijo Jesús. Y Pedro le dijo, ni siquiera sabría por qué, obviamente por el Espíritu Santo, ¿no? Que él ni siquiera sabía. No, Señor, ¿a quién vamos a ir? Como cuando le dijo, ¿qué dice la gente de mí? Les preguntaba. Y dicen que sos Juan Bautista que resucitó, o que sos un profeta del Antiguo Testamento que volvió. Y para ustedes, que están conmigo, ¿quién soy yo? ¿Qué dicen ustedes? Y ahí es donde Pedro también, sin mediar inteligencia propia, sino por la gracia de Dios, le dijo, tú eres el Mesías, Señor, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bien, Pedro, realmente esto no salió de vos, sino mi Padre te lo dijo. Pero después, ¿qué dijo al rato cuando Jesús le dice, miren que el Hijo del Hombre dentro de poco va a subir a Jerusalén y lo van a matar, lo van a crucificar y va a ser dejado? ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, no, de ninguna manera, por favor. Todavía lo retaba Pedro. ¿Cómo vos te va a pasar eso si sos el Mesías? ¿Se acuerdan de la respuesta de Jesús? ¿Se acuerdan? Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. O sea que Pedro, pobrecito, como cualquiera, decía cosas interesantes, pero no porque fuera un genio o la tuviera clara, sino porque necesitó pasar por un proceso de grandes purificaciones, grandes profundizaciones con el Espíritu Santo que lo guiaba a llegar después, sí, a ser Pedro, a ser Santiago, a ser Juan, apóstoles en serio y mártires, testigos hasta la muerte. A nosotros nos pasa lo mismo, pero sí es bueno, y este tiempo de Adviento, insisto, es beneficioso para que nos lo preguntemos, ¿yo quiero esto? ¿O quiero ser un cristiano de cartel? Porque puedo ser un cristiano de cartel. Sí, soy cristiano, pero de cartel. Porque después a la hora de perdonar, a la hora de servir, a la hora de no entrar en chusmeríos, en llevas y traes, en críticas destructivas, en condenas y demás, ay, bueno, somos mandados a hacer, somos humanos, nos justificamos por ese lado. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Una cosa u otra? Jesús amó. El cristiano tiene que amar como Cristo amó. Jesús perdonó, Jesús comprendió, Jesús fue en busca del que está alejado, se puso en lugar, se compadeció. Jesús metió mano donde nadie quería meter mano, en la herida de un leproso, en el muerto que era impuro, lo toma de la mano, talita cum, levántate niña, y le devuelve la vida y se la entrega a sus padres. Jesús se mete, vos cristiano, vos cristiana, yo cristiano, ¿qué hacemos? Porque si no, insisto, somos cristianos de cartel, de cartel. Yo creo que ni vos ni yo, a esta altura de la vida, queremos ser cristianos de cartel.
Me parece que ya a esta altura de la vida, seguir embromando y malgastando la vida, seguir en la que están todos, por más que digo tener fe, me parece que ya no va. Digo, ¿no? El Señor nos está llamando a cosas grandes. Estamos en los tiempos finales. Estamos en los últimos tiempos. Y no porque venga el fin del mundo, sino porque vos no sabés si el día de mañana lo tenés asegurado. ¿O sabés si vas a estar vivo mañana o pasado, dentro de un mes o dentro de un año? ¿Sabes cuánto le queda a tu existencia terrenal? No. Entonces ten cuidado. Ten cuidado. No te la creas, Estén preparados. Uno de los llamados y justamente uno de los temas del Adviento es la luz. Estén con las lámparas encendidas. Estén vigilantes. No caigamos en la estupidez de desperdiciar la vida con cosas que realmente no lo valen. Hay mucha gente que lo ha elegido eso y lo hace. Y está atrás de eso. Dicen una cosa y hacen otra. Bueno. Es lamentable porque no saben el daño que hacen atrás de todo eso. Sobre todo cuando se da en los ambientes cristianos, que es justamente donde debería suceder todo lo contrario. Pero bueno, nosotros estamos aquí. Ustedes están en casa también, los que nos siguen. El Señor nos está llamando a cosas grandes porque los tiempos están cerca y el tiempo se acorta. Cada segundo vale en tu vida. ¿Qué estás haciendo con ella? Si sos una persona de fe, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vivís tu fe? ¿La haces vida en tu vida? Bueno, hermanos queridos, demos gracias al Señor. Él nos ama. El Salmo decía, y termino, resuena su eco por toda la tierra. El eco es la predicación. Una predicación no solamente verbal, sino una predicación efectiva. No afectiva solo, sino efectiva. Con la vida. Bueno, ojalá que el eco de esta predicación, de esta palabra nueva, también resuene de tal manera en tu vida, en tu corazón, que sea un eco. ¿Vieron que el eco va? Avanza, avanza, avanza. Y llega lejos donde nosotros no podemos imaginar. Parecería que se pierde en la distancia, pero no. Se pierde de nosotros, de nuestro sentido que ya no lo capta, pero sigue hasta donde sea. Por eso la palabra catequesis viene de cataeco. La etimología de la palabra catequesis es cataeco, y cataeco es esto, resuena el eco de la voz de Dios. Y el catequista es un resonador que con su vida y su enseñanza hace que la palabra vaya lejos y no tenga fin en cada niño, en cada persona, en cada hermano que escucha a través de él la voz de Dios hasta el fin. Porque cuando esa voz de Dios llega al corazón de un niño, de un joven, de un adulto, a través del catequista, eso se siembra, Dios la siembra de tal manera que ya nada ni nadie la puede arrancar. Cataeco, tu vida es un eco para que la vida de Dios a través de la tuya resuene por toda la tierra. Son preguntas interesantes que creo que en este Adviento, ya que queremos celebrar la Navidad en serio, supongo, nos podemos hacer. Le decimos a la Virgencita, como siempre, Madre, ayúdanos por favor e intercede tanto por nosotros. Tanto te necesitamos y tanto necesitamos tu oración, tu compañía, tu amparo. Digámosle a Andrés, a San Andrés, hoy que celebramos su fiesta, él también nos ayude y nos enseñe con su oración a poder nosotros hoy continuar lo que él y sus amigos y hermanos apóstoles primitivos supieron hacer. Que así sea. Que así sea.